Buenos días, jóvenes de 11º grado. El día de hoy vamos a ver el tema de ecuaciones trigonométricas. El objetivo es resolver las ecuaciones simples para encontrar el conjunto de solución en un intervalo. El conjunto de solución tiene que estar del ángulo del 0 a 2pi. No puedes pasarse del ángulo de 2pi. Este tema lo podemos encontrar en la página 117 del libro. Y una de las definiciones de las ecuaciones trigonométricas me dice que una ecuación trigonométrica es cualquier enunciado que contenga una igualdad condicional de la expresión trigonométrica. O sea, tiene que tener una igualdad condicional para que sea una ecuación trigonométrica. También una de las definiciones nos dice que las ecuaciones trigonométricas se pueden resolver como ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas. Recuerden ustedes que el tema ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas ya son temas que han visto en años anteriores. Y no solamente años anteriores, sino que también han visto una parte de este año. Por lo que es necesario hacer un recordatorio sobre la solución de una ecuación, tanto de primer como de segundo grado. Hay que recordarnos todo este tipo de cosas. Me acuerdo que en clase pasada hablamos de los cuadrantes, ¿verdad? De cómo se movía, por ejemplo, la adyacente o la hipotenusa o el opuesto. En este caso vamos a hablar del seno y del coseno y de la tangente. Aquí me dice que el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante, que el seno es negativo en el tercero y cuarto cuadrante, que el coseno es positivo en el cuadrante 1 y cuadrante 4, y que el coseno es negativo en el cuadrante 2 y cuadrante 3. La tangente es positiva en el cuadrante 1 y cuadrante 3, y la tangente es negativa en el cuadrante 2 y cuadrante 4. Aquí tenemos, para especificar mejor el tema, sobre los cuadrantes, ¿verdad? Aquí tenemos un círculo unitario dividido en 4 partes. Por ejemplo, del ángulo 0 a 90 grados se encuentra el primer cuadrante. Pero estos 90 grados está en una medida de grados y este pi medios está en una medida de radianes. Pero 90 grados y pi medio es lo mismo, es la misma medida. Lo único que uno está en grados y el otro está en radianes. De 90 a 180 se mueve el segundo cuadrante. Igual, 180 es igual a que yo tenga pi, pero es en radianes. Y de 180 a 270 está el tercer cuadrante. Y de 270 a 0 grados o a 360 se le puede decir, está el cuarto cuadrante. Ustedes tienen que saber algo aquí antes que yo continúe. Miren bien, el coseno, este ángulo, el coseno, se mueve en todo este eje X. Miren, este es el movimiento del coseno. Entonces, ustedes saben que este aquí es un punto cero, un punto central. Este es el punto cero. Vamos a dibujar un cero. Del 0 hacia aquí se mueven todos los números positivos. Hacia la derecha. Del 0 a la izquierda se mueven todos los números negativos. Por lo tanto, si el coseno se mueve en todo el eje X, por eso que el coseno en el primero y cuarto cuadrante es positivo, ¿sí? Porque aquí están todos los números positivos. Entonces, por esa razón es positivo. Aquí el coseno es negativo en este cuadrante, miren, en este eje. Por lo tanto, es negativo en el segundo cuadrante y tercer cuadrante. Por esa razón. Ahí se mueve el coseno. El seno se mueve en todo este eje Y. Este es el
seno, miren, todo es el eje Y. Y el seno en este cuadrante que está aquí, en este de aquí, el seno, o sea, el seno aquí es positivo porque el 0 hacia arriba, todos estos números son positivos. Por esa razón que el seno en el primer cuadrante y segundo cuadrante es positivo, miren. Y aquí el seno es negativo porque el 0 hacia abajo están los números negativos. Por eso que el seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Por esa razón. La tangente se mueve transversal. ¿Qué significa transversal? O sea, que la tangente se mueve de esta forma. Este es el movimiento de la tangente. Ya saben ustedes que el coseno se mueve aquí, en el eje X. El seno se mueve en el eje Y. Entonces la tangente se mueve entre ellos, así, de lado, transversalmente. Todo esto es movimiento. Entonces, en el primer cuadrante, como aquí está positivo y aquí está positivo, y menos, entre menos, ¿a qué me va a dar? A más. Entonces la tangente aquí es positiva. En el primer cuadrante. Miren. En el tercer cuadrante, aquí es negativo y aquí es negativo. Y menos, entre menos, ¿qué me va a dar? A más. Entonces, por eso que en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. En el cuarto cuadrante, y en el segundo cuadrante, la tangente es negativa porque aquí está el más y aquí está el menos. Y más entre menos, ¿a qué me va a dar? A menos. Por eso es que es negativa aquí. Y la tangente aquí es negativa porque menos entre más, ¿cuánto me va a dar? A menos. Ese es el movimiento de los ángulos. Ustedes tenían que saber eso. Ahora, ya sabiendo esta explicación y lo que les estoy diciendo, cada cuadrante tiene su fórmula. Por ejemplo, en el cuadrante 1, la fórmula es el ángulo. En el cuadrante 2 es pi menos el ángulo. Cuadrante 3 es pi más el ángulo. El cuadrante 4 es 2pi menos el ángulo. Porque una respuesta nunca puede ser mayor que 2pi. Por esa razón se le pone 2pi menos el ángulo. Aquí vamos a trabajar no con grados, sino que con radianes. Entonces, ustedes se deben de acostumbrar a trabajar con radianes. Entonces, aquí vamos a hacerles el ejemplo número 1. Aquí dice, miren, en la actividad 27, que es la que les voy a dejar de tarea, en este momento vamos a empezar a consumir este tema. Ustedes van a hacer la parte 1 y la parte 2 solamente en este momento. Entonces dice ahí en el ejemplo 1, ¿cuántas soluciones tendrá cada ecuación en el intervalo del 0 va a ser menor o igual que x y x va a ser menor que 2pi? Quiere decir que la respuesta va a ser, puede ser 0 o menor que 2pi, pero no mayor, no se puede pasar. Vamos a estar explicando más, perdón. Entonces el ejercicio me dice coseno de x es igual a 1 medio. Se tienen que fijar x, esta x que está aquí, esta x es el ángulo. Entonces yo tengo que averiguar, o sea, dejar esta x sola. Esta x la tengo que dejar sola. Entonces, coseno está multiplicando, ustedes lo pasan al otro lado a hacer coseno inverso. Siempre, ustedes lo van a pasar a hacer coseno inverso. Entonces sería el coseno inverso de 1 medio. ¿Ya? Ustedes se deben de preguntar, ¿pero por qué pasa a ser coseno inverso? Pues lo vamos a explicar. En sí, coseno está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda x es igual a 1 sobre coseno de 2. Pero si ustedes en su calculadora ponen coseno de 2, ¿verdad? No es posible. ¿Por qué no es posible? Ya les voy a explicar el por qué. Porque ese coseno no solamente al 2 tiene que afectar, sino que también
al número 1. Entonces tiene que ser coseno 1 medio. Pero así como está en esta posición, coseno solamente afecta a 2. Entonces, hay una propiedad de los exponentes que ustedes a este grado, ustedes ya deberían de saber. ¿Qué me dice? Esta es la propiedad, miren. Miren. Que cuando el argumento, o sea, la base, miren bien, la base es positiva, ustedes la pueden pasar arriba, pero el exponente tiene que ser negativo. Y este coseno tiene un 1 como exponente, entonces por esta razón pasa arriba a ser negativo, siguiendo en la fórmula. Miren, esa es la razón, el por qué pasa a ser coseno inverso. Pero si ustedes lo pasan de un solo, no hay problema. Yo me ahorré también ese dato porque, o sea, para cortar un poco el ejercicio. Ojo, la calculadora tiene 3 funciones, ¿verdad? La letra D, una R y una G que aparece en la parte superior, en las casas. Entonces usted la tiene que poner en la letrita D, una letrita D chiquita, que nada más le hace. Entonces usted dice Shift, van a tocar la tecla Shift, busquen su tecla Shift y van a buscar coseno, donde dicen cos. Ahí aparece coseno inverso y van a poner 1 medio. Ese valor, sinceramente, les va a dar a 60 grados. 60 les dice, pero son grados. Pero recuerden que nosotros no vamos a trabajar con grados, sino que se van a trabajar con radianes, ángulos radianes. Entonces, yo me acuerdo que el año pasado ustedes vieron la fórmula de pasar grados a radianes, que los radianes es igual a pi sobre 180 por grado. Entonces, en vez de colocar los grados, se coloca 60. A pi no lo van a multiplicar, sino que lo van a ver como una variable. Y aquí hay un 1. Y 1 por 60 es 60. Esta es la multiplicación. Pero ustedes deben de simplificar 60 entre 80. 180. Entonces, al momento de simplificar, me queda pi tercio. Entonces, el valor del ángulo realmente es pi tercios. Pero ustedes tienen que saber algo. En el círculo unitario, recuerden que aquí es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. De aquí, de 0 a 90, están todos los números que les corresponden al primer cuadrante y el ángulo es 60. Pero recordemos que 60 es igual a pi tercio. Entonces, en vez de colocar 60, yo voy a colocar pi tercio. Pero fíjense bien, aquí coseno, en este lado de aquí, aquí el coseno es positivo. Entonces, ¿en qué cuadrante el coseno es positivo? Ya habíamos quedado que en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante era positivo coseno, por el movimiento de aquí, miren. Recuerden que aquí están todos los números positivos. Entonces, coseno es positivo en el primero y cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo encontré este ángulo de 5 pi tercios? Perfecto. Yo digo que cuarto cuadrante, recuerden que la fórmula del cuarto cuadrante es igual a 2 pi menos el ángulo. ¿Y quién es el ángulo? Es pi tercios. ¿Miren? Se sustituyen pi tercios. Porque en el primer cuadrante siempre el ángulo va a ser igual al ángulo. Entonces es pi tercios. Aquí yo les voy a aconsejar algo. Que a este pi no los coloquen en la calculadora. No los coloquen. Hagan como si fueran variables. Entonces no las van a colocar. Las coloquen. Entonces en la calculadora ustedes van a poner 2. Perdón. Me salió bien feo. Vamos a borrar. En la calculadora ustedes van a colocar 2 menos 1/3. Así lo van a colocar en su calculadora. Ese resultado, cuando ustedes colocan 2 menos 1/3, les va a dar 3 fracciones. Entonces, cuando le den 3 fracciones, usted coloca Shift y ABC. Entonces, el resultado les va a dar a 5 tercios. Así, 5 tercios. Pero recuerden que trabajamos con pi. Entonces, ustedes solamente agregan el pi. ¿Sí? No se les olvide hacer eso. No vayan a poner el pi en la calculadora porque no les va a dar el resultado. ¿Verdad? Entonces, aquí colocamos 5 pi tercios. Entonces, este ángulo es igual a 5 pi tercios. Miren,
este ángulo de aquí. O también, cuando hablamos de coseno y seno, ustedes pueden verificar el dato aquí. Díganme aquí, fíjense aquí, ¿dónde coseno? Ustedes van a decir, ¿por qué no expliqué hasta el principio? Porque no en todos los casos funciona este método. ¿Dónde coseno de X es un medio? Recuerden que coseno es el primer dato y seno es el segundo. Entonces, yo me fijo que en el ángulo de 60, que es igual a pi tercio, coseno aquí es un medio. Entonces, este es un conjunto de solución. En el cuarto cuadrante, ¿dónde coseno es un medio? Miren, en 300, que es igual a 5 pi tercios. ¿Miren? Y son las mismas respuestas que tenemos aquí. Ustedes siempre tienen que dibujar esta pequeña figura representando su conjunto de solución. ¿Cuál es el conjunto de solución? Ustedes ponen conjunto de solución, CS, es igual, abran llaves y colocan de menor a mayor, que es pi tercio a 5 pi tercios. Y ahí ustedes tienen un intervalo de acuerdo a este rango. Miren, no me pase de este rango. ¿Lo vieron? El ejemplo 2. Ustedes van a ver que lo que les estoy explicando en este video es lo único que yo ocupo que hagan en la guía, ¿verdad? Pero recuerden que yo el día miércoles estoy dispuesta a que ustedes me hagan cualquier pregunta. La tangente, fíjense bien. Vamos a hacer lo mismo. Para la tangente, recuerden que en el círculo unitario, aquí no hay datos de tangente. Entonces, en este caso es bien difícil identificar mediante el círculo unitario. Entonces usted dice, si la tangente está multiplicando, porque recuerden que yo tengo que despejar para aquí, para 2t, para el argumento. Entonces, si tangente está multiplicando, ustedes lo pasan a ser tangente inversa. Ya lo expliqué en el ejercicio pasado porque es inverso. Entonces, en la calculadora ustedes ponen tangente inversa de negativo 1. Y les va a dar a negativo 45. Ojo, aquí lo que quiero explicar es esto. Este ángulo es negativo. Si es negativo, quiere decir que va a ir a favor de las agujas del reloj. Entonces aquí voy a explicar esto. Entonces miren bien. Aquí tenemos esto y aquí está el círculo. Entonces usted sabe que del 0 aquí a 90 son los ángulos positivos, porque van en contra de las agujas del reloj. Entonces, cuando van en contra del ángulo de las agujas del reloj, quiere decir que el ángulo es positivo. ¿Miren? Tiene un movimiento hacia arriba. ¿Miren? Pero cuando el ángulo, este ángulo que está aquí, representa un signo negativo, quiere decir que el ángulo va a favor de las agujas del reloj, pero tiene que iniciar de donde está el 0. Quiere decir que este ángulo viene hacia abajo, miren, hacia aquí. Quiere decir que este 45 grados no está aquí ubicado, sino que va a estar ubicado en el cuarto cuadrante, ¿ya? Pero realmente el ángulo no es 45 grados, ¿verdad? No es, sino que es el ángulo que se ubica aquí. Entonces ustedes pueden decir 360, para saber cuál es el ángulo real este, usted dice 360 menos 45. Que si ustedes dicen 360 menos 45 me va a dar 315. Ese sería el ángulo. Pero yo solamente les quería explicar ahorita el movimiento de las agujas del reloj. Pero lo voy a borrar para que ustedes sepan. Esto ahorita. Estos los movimientos ustedes ya lo deberían de saber, pero lo estoy volviendo a decir. Vamos a borrar esto. Recuerden que ese negativo solamente te aclara el movimiento. Bueno, aquí recuerden que este grado lo tenemos que pasar a radianes, pero no voy a colocar el negativo porque el negativo solamente me indica el movimiento del ángulo. Lo multiplico, recuerden que pi no lo multiplico, solamente lo miro como variable. Y esto lo simplifico y al simplificarlo me da pi cuartos. Ustedes me dirán, ¿cómo lo simplifica? Fácil, en la calculadora 45 entre 180 me va a dar a 0.25. Ustedes apretan la tecla que dice ABC y les va a dar un cuarto. Solamente le van agregando ese punto.
Entonces aquí da pi cuarto. Entonces aquí podemos decir que 2t es igual a pi cuartos. Voy a obviar ahorita el negativo, porque yo ya les expliqué que va a favor de las agujas del reloj. Recuerden que hace poco les dije que ese ángulo se ubicaba en el cuarto cuadrante. Entonces yo digo 2pi menos el ángulo. 2pi menos pi cuartos. Recuerden lo que les expliqué, que los pi no se colocan al calculador. Ustedes van a decir 2 menos un cuarto, que les va a dar similar a 7 cuartos. Solamente agrego el pi. Este es el ángulo cuando les hablamos de 315. 315 es igual a este ángulo. Pero recuerden que yo tengo que buscar el valor de t, no el valor de 2t. ¿Por qué no lo hice aquí? Porque no me hubiera dado el ejercicio si lo hubiera hecho de esa forma. Se deja de último. Así como lo estamos haciendo. Entonces, si este 2 está multiplicando, yo les aconsejo que este pasa a dividir, pero pasa a dividir a la par del 2. Entonces, yo multiplico 2 por 4, 8. Entonces, el verdadero ángulo, o sea, el verdadero conjunto de solución que yo estoy buscando es 7 pi octavos por este 2. Este 2 me afecta al final. Recuerden que les dije que la tangente es negativa, porque ustedes tienen que fijarse a dónde la tangente es negativa. La tangente es negativa en el cuarto cuadrante y en el segundo cuadrante. Entonces, la fórmula del segundo cuadrante es pi menos pi cuartos, porque el ángulo, y el ángulo era pi cuartos. Este resultado me da 3 pi cuartos. Pero recuerden que este dato que está aquí no se va a ubicar 3 pi cuartos, porque 2t es igual a 3 pi cuartos. Y este 2, recuerden que pasa aquí abajo a dividir, pero a multiplicar a 4. Entonces me queda 3 pi y aquí abajo 2 por 4, 8. Entonces 3 pi octavos. Estos dos son mi conjunto de solución. ¿Cómo queda en el círculo? Pues le puedo decir la verdad, que 3 pi octavos, si ustedes lo multiplican, por ejemplo, 3 por 180 dividido entre 8, ese resultado me da 67.5. Quiere decir que ese ángulo es menor que 7 pi octavos. Entonces, este ángulo que está aquí es el que lo vamos a ubicar en el cuarto cuadrante. Y este ángulo que está aquí, si yo multiplico 7 por 180 dividido entre 8, me da 157.5. Quiere decir que está en el rango del segundo cuadrante. Por esa razón yo los ubiqué de esa forma, ¿verdad? Verifiqué quién era mayor y quién era menor. Conjunto de solución es 3 pi octavos, 7 pi octavos. Y se encuentra en este rango. Miren, no se pasa. No se pasa. Y esta vez no verifiqué con el círculo unitario porque no me fue útil hacerlo. En algunos sí me va a ser útil, pero como en las tangentes no me va a ser útil, ¿verdad? Entonces por esa razón no lo hice. Y además no me iba a ser útil porque en este argumento el valor de t tiene de acompañante a un número, ¿verdad? En este caso ustedes tendrían que hacer las tareas 1 y 2. Y yo sé que ustedes se van a presentar con dudas, ¿verdad? Eso yo lo sé. Y espero que me las consulten el día miércoles. Espero que este video les haya ayudado y les ayude un poco a que el día de mañana ustedes empiecen a trabajar para que ustedes miércoles me hagan consultas. Muchas gracias.